Amigas y amigos, a partir de este momento comienza Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica. Amigos y amigas, tengan muy buenos días. Es para mí un inmenso placer estar una vez más con todos ustedes con motivo de llevarles un programa de corte histórico y legal, afianzado en la opinión de representantes calificados en el área histórica y jurídica, que tendremos como invitados. En este caso, ahí están las llamadas telefónicas. ¡Qué maravilla! Así es, están madrugando. Esto es un programa. Evidentemente, vamos a tener hoy a el doctor Alejandro Galotti Urban. El doctor Galotti es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor de la Universidad Central de Venezuela, asimismo de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Monte Ávila. Autor de libros y artículos jurídicos, conferencista a nivel nacional e internacional. Con este aspecto tan resaltante del doctor Galotti, vamos evidentemente a comenzar, ya que las preguntas no pueden faltar, doctor Galotti. Evidentemente el público llama para enterarse de muchas cosas que son muy importantes. Vamos con la primera pregunta muy sencilla. ¿Usted cree que la va a contestar para sacar 20? ¿Cómo no? Eso es, así me gusta, muy bien. ¿En qué consiste la actividad administrativa del Estado dirigida a la prestación del servicio público? Bueno, ante todo, buenos días y gracias tanto a César Pérez Senior como a César Pérez Junior por haberme invitado al programa. Bueno, con relación a la pregunta de la actividad administrativa de servicio público, bueno, ante todo siempre se ha vinculado muchísimo a la administración pública con el servicio público, siendo pues esta, digamos, la actividad administrativa primordial que desempeña el Estado. Y consiste pues fundamentalmente en una actividad prestacional donde hay una titularidad pública, es decir, el Estado es el que se encarga de llevar a cabo esa actividad prestacional. Por lo menos eso fue así en sentido tradicional. No obstante, hacia la segunda mitad del siglo XX eso comenzó a evolucionar y cada vez fue más común que se admitiera al sector privado desarrollando, ejecutando o prestando servicios de interés general. Entonces, claro, ahí comenzó también a evolucionar igualmente el concepto de servicio público. Entonces, bueno, ya que servicio público lo presta el Estado, ¿qué pasa cuando lo presta el sector privado? Comenzaron a traerse nuevas formas. Servicio universal, servicio de interés general o servicios económicos de interés general. Está también el detalle que para la población en general casi siempre se estima como servicio público un servicio que está destinado al público. Pero bueno, no necesariamente eso es así, tiene que haber una regulación por normas especiales, la prestación, como les digo, de parte del Estado o bien de parte del sector privado, puede ser a través de una concesión, puede ser a través de una autorización administrativa, pero bueno, fundamentalmente de eso se trata. Los mejores ejemplos, el servicio eléctrico, que además de forma expresa está catalogado como servicio público por la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico. Las aguas, la recolección de la basura, el gas doméstico. Los servicios domésticos en especial creo que son los que mejor vinculamos con servicios públicos, pero hay otros que también tradicionalmente, como cementerios municipales, los mataderos municipales, eso también han sido tradicionalmente considerados servicios públicos, y hay otros un poco más polémicos, como la banca. La ley de instituciones del sector bancario de forma expresa lo cataloga como servicio público también. Buenos días, amigos míos. Una vez más para mí es un placer estar aquí en su programa Valores Venezolanos, el día de hoy con el doctor Alejandro Galotti. Alejandro, siendo que ya nos estamos refiriendo a la existencia del servicio público que está garantizado constitucionalmente, ¿cómo podemos entender el hecho de que un Estado no cumpla
bien con el servicio público que tiene como titular, o bien con el servicio público que él deja que los particulares lleven por su cuenta. ¿Cómo el ciudadano puede exigirle al Estado el cumplimiento de este servicio público? Bueno, ¿cómo exigirlo? Desde una óptica netamente normativa tenemos varias formas de exigirlo, vamos a ponerlo así. Bien sea desde la figura de la denuncia, bueno, hoy en día lo vemos quizás más que todo a través de la protesta, pero también existen mecanismos judiciales donde tú podrías llevarlo a cabo. En el pasado quizás lo más común era ejercer un amparo constitucional. No obstante, en nuestra realidad jurídica y en virtud pues de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, donde ha ido estrangulando al amparo, hoy en día básicamente quizás las alternativas que tiene son: si ese servicio público se puede trasladar a un tema de intereses colectivos, puedes entonces ejercer la acción para protección de intereses colectivos y difusos, que está en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Si no lo puedes vincular con un tema de intereses colectivos o difusos, tendrías el llamado procedimiento breve de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que es lo que anteriormente llamamos recurso a abstención o carencia. Entonces, bueno, ante las falencias en la prestación del servicio y cómo eso puede venir afectando a una persona, a un usuario, bueno, en principio tienes varios mecanismos. Pero ante todo, ¿qué es lo que primero uno hace? Bueno, acudir ante el prestador del servicio, presentar un reclamo, tratar de resolverlo sin la necesidad de ir a los tribunales, digámoslo así. Las circunstancias que tenemos hoy en día, donde tú observas que no hay una respuesta efectiva ante el prestador de servicio, es lo que te pueden terminar inclinando a acudir a los órganos de administración de justicia, lo que no significa que vayas a obtener una respuesta expedita tampoco, ¿no? Pero bueno, en el papel eso está allí. Hay una pregunta que estoy seguro el público se hace constantemente. ¿Cómo debe ser, fíjate bien, cómo debe ser el ejercicio de la función pública en un Estado de derecho? La pregunta cabe, ¿no? Okay. En un Estado de derecho. Estamos bien claros. Bueno, ante todo, y conforme a nuestro propio marco constitucional, el ingreso a la función pública debería ser por concurso, tal y como lo señala el artículo 146 de nuestra Constitución. Esto implica que pues, el concurso sea con ciertos estándares objetivos, que sea más de un llamado público, donde todos los que tienen ese currículum puedan participar y que el nombramiento en el cargo sea producto de ese concurso. Eso, pues en Venezuela está absolutamente años luz de llevar a cabo o de ejecutar esa realidad, ¿no? Ahora, bueno, eso es una parte. Estamos hablando de entrar a la función pública. Ahora, ¿cómo debería desempeñarse esa función? Bueno, la pregunta puede ser considerada bastante amplia. Sin embargo, en síntesis, uno aspiraría como ciudadano o incluso como funcionario público de que haya para el funcionario no solamente las obligaciones que tiene que desempeñar, sino también ese trato justo y digno hacia el funcionario, o sea, los derechos que ellos también tienen. Lo recuerdo, bueno, cuando yo fui funcionario público del Poder Judicial, que honestamente lo recuerdo con mucha nostalgia, a pesar de que yo decidí irme, bueno, porque sencillamente estaba cansado de que mi trabajo tuviera que ser bajo una directriz política o para favorecer al gobierno de turno. No obstante ello, lo recuerdo con bastante nostalgia, más que todo porque el funcionario público es muy noble, es muy cálido, hay mucha esa cercanía familiar que a mí me agrada. Y cuando tú te vas al sector privado, la situación es un poco más fría, ¿no? No tienes esa calidez alrededor de ti. No obstante, las cosas se han deteriorado muchísimo en el ejercicio de la función pública. Y claro, yo puedo circunscribirme mayormente al Poder Judicial, a pesar de que también llegué a trabajar en el Poder Ejecutivo un tiempo, en el Ministerio de Producción y Comercio, extinto ya. Pero cuando estuve en el Poder Judicial durante varios años, recuerdo una cosa. El Poder Judicial, a pesar de todos sus problemas, era un lugar decente. Cuando yo llegué en el año 2002, todavía era un lugar decente. De hecho, yo me conseguí hace no mucho con el primer juez con el que yo trabajé. Y bueno, él siempre jugó mucho a ser el abogado del diablo, ¿no? No estoy con ellos, pero también critico a los otros. Bueno, de todas formas a él le convenía, dada su posición, ¿no? Y cuando él me volvió a salir con ese cuento, que ya él ya no era juez,
bueno, vamos a hablar aquí con un poco más de honestidad. Yo le digo, oye, fulano, no, prefiero omitir su nombre, ¿no? Oye, fulano, pero hay algo. O sea, cuando nosotros llegamos aquí, el Poder Judicial era mucho más digno, se podía trabajar con otras circunstancias, y él lo reconoció, ¿no? O sea, tienes razón. O sea, las cosas se desarrollaban de una forma mucho más aceptable, más allá de que habían quizás unos problemas, yo diría, desde un punto de vista de recursos. De repente no habían suficientes computadoras, el tema del papel y el tóner estaba allí, o los baños eran un asco, pero bueno, la función, el trabajo que quería desarrollar uno se hacía de una manera mucho más digna. En estos tiempos, pues mira, cuando yo decido irme del Poder Judicial, pues honestamente había una directriz en ese momento cuando yo trabajaba allí de que todas las decisiones tenían que ser favorables a la administración pública. Y eso honestamente excedía los límites de lo razonable para mí. Mira, no es que yo pueda considerar aceptable que en algún caso tú te inclines o hay alguna forma de parcialidad política. En ningún caso debería ocurrir eso. Pero aún uno siendo más o menos sensato y no siendo tan purista con el derecho, tú puedes reconocer que quizás en algunas circunstancias entiendas que el juez se ponga con esa actitud. Sin embargo, aquí se llegó a un punto donde todo tenía que ser a favor de la administración pública. Y ya, bueno, cuando tú tienes unas circunstancias esas, tú te dices como, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo acá, no? Ese trabajo lo puede hacer cualquier otra persona. Y eso es lo que en esencia recuerdo hoy de la función pública en nuestro país. Ahora, cuando vuelvo a lo que son también los derechos de los funcionarios, más allá de tener un concurso, de tener un salario, de que les paguen los estatiques, mira, una vez más les puedo plantear cómo ocurren las cosas allí. Cuando tú logras entrar al cargo, que no lo hiciste por concurso, y ahí te van a dar un tratamiento de que nunca vas a tener estabilidad. ¿Por qué? Porque no ingresaste por concurso. Ojo, eso es una obligación del Estado. El Estado tiene que hacer el concurso. Si es una obligación del Estado, en contraprestación hay un derecho de que esa persona ingrese por concurso, derecho que es siempre menoscabado. Pero más allá de eso, estás meses esperando que te paguen tu primer salario. Luego de tus 3 meses esperando, porque pareciera que ya es un estándar, son 3 meses que tú sabes que no vas a ganar nada. Luego te lo pagan todo retroactivo, ¿no? Pero estás 3 meses sin ganar nada, sin ganar estatique, nada por el estilo. Mientras esa plata ya está allí generando unos intereses que yo nunca he sabido quién se queda con los intereses, esos reales. Entonces, luego vienen otras cosas más. Llegas a fin de año, no sabes si te vienen las utilidades, si te van a dar los bonos, que el cuento con las vacaciones. O sea, hay un sinfín de problemas. Miren, otros detalles más de la propia vida digna del funcionario. No tienen muchas veces aire acondicionado. Por lo menos en el diseño que hay en algunos tribunales. No sé si importa que diga con nombre y apellido el tribunal, ¿no? Claro. Pero miren, les puedo poner el caso de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, sea la primera como la segunda. En el diseño que se les hizo, en la remodelación del piso 8 de la Torre Impre, casi todas las ventanas quedaron tapiadas. O sea, no las puedes abrir. Entonces tampoco tenían aire acondicionado. No sé si se los arreglaron. Creo que quizás ya a estas alturas se lo arreglaron. Pero ellos estuvieron años sin aire acondicionado allí. Entonces todas estas situaciones, oye, honestamente generan un detrimento en el funcionario público y también en su deseo de hacer las cosas bien. Entonces usted termina siendo como una especie de sobreviviente, ¿no? en el ejercicio de la función pública, y haces lo mínimo necesario pues para estar allí. Inhibe, como se dice, la capacidad que puede dar ese funcionario. Inhibe, yo diría que hasta anula el ánimo que tú tienes de levantarte todas las mañanas. Buena respuesta. Precisamente también fuimos funcionarios judiciales. Nosotros ingresamos posteriormente el año 2010 y las condiciones ya habían llegado a un punto incluso más grave que este, ¿no? Sobre todo que no eran 3 meses que esperabas para cobrar, podías pasar años sin cobrar. Y resulta que no te pagaban todo lo que tú habías trabajado, te pagaban a partir que les había llegado a ellos la postulación. Entonces podíamos hablar que tú podías trabajar 6 meses gratis para el Estado. Y el Estado no garantizaba los derechos fundamentales que se supone intenta afianzar a través de todos los mecanismos laborales. Entonces, siendo esto así, hablando de un Estado que predica que quiere garantizar los derechos laborales de todos en contra del patrono que por lo general se considera el malo del asunto,
¿Cómo es el Estado venezolano como patrono? Ahondemos más en eso. Pues, desde mi óptica, el patrono que más viola la ley en Venezuela es el Estado. Desde donde me lo pongas, porque aquí estamos hablando de función pública, entonces tienes la ley, el estatuto de la función pública, las llamadas relaciones funcionariales que ellos consideran, o la doctrina considera, que eso queda completamente ajeno a la ley orgánica del trabajo. Da lo mismo, igualito hay una relación de empleo, en este caso público, con unas normas especiales diferentes a la ley orgánica del trabajo, pero que de cualquier manera siempre te ponen la carga en el Estado de dar condiciones dignas de trabajo a esos empleados públicos. Entre ellos un salario, que aquí lo llaman sueldo, viene siendo lo mismo, una remuneración para ese empleado público. Pero no solamente está el inconveniente dentro de la función pública. Es decir, ya hace un rato ya hablamos de cómo es el Estado como patrono. No cumple sus obligaciones de concurso, se tarda en pagar las remuneraciones, los sueldos cada vez son menos dignos. El tema del seguro médico es todo un dolor, honestamente. Te tienes que dirigir a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para que generalmente es por reembolso. O sea, tú tienes que resolver primero tu problema y luego meter una solicitud para que te reembolsen los reales. Bueno, todas esas circunstancias te muestran lo que es un poco el patrono dentro de las relaciones funcionariales, pero también está el patrono en lo que son las empresas del Estado, que esas sí se rigen por ley orgánica del trabajo. Entonces ahí tienes empleados, son también empleados públicos, pero que se rigen por el régimen privado del trabajo. Allí tienes circunstancias pues bastante parecidas. Veamos la situación de los sindicatos a nivel general, la falta de discusión de convenciones colectivas. El Estado venezolano como patrono es absolutamente un ser nefasto. Es una realidad. Y lo estamos viviendo. Y en relación a lo que dijiste anteriormente, es muy lamentable que si no se tiene una tendencia específica, no seas valorado. O sea, únicamente tiene derecho a comer y a estar bien el que sigue un lineamiento. Considero que es un principio nefasto totalmente, porque todos somos seres humanos y merecemos el respeto. Y si tenemos la capacidad para desempeñar un cargo, no debe de verse una directriz directa, sino la única directriz en tal caso es tu profesionalidad. ¿De acuerdo? Que seas bueno en lo que estás haciendo y lo que vas a ejecutar, pues. ¿De acuerdo? Ahora bien, fíjate esto. Actualmente, y analiza bien esta pregunta, doctor, que es muy, muy importante. ¿Vale la pena en Venezuela, entiéndase bien, ser funcionario público? Pero ahí no termina la pregunta, espérate. Con todas estas condiciones, o se diría, hay estabilidad en el principio de estabilidad emocional, como profesional, como ser humano, evidentemente, o por el contrario, es más viable laborar en la empresa privada o de manera autónoma. Porque dependiendo de tu respuesta, que estoy seguro que muchos radioescuchas estarán ya dándosela, llegará el momento, ¿verdad?, en que las empresas del Estado serán robots los que van a laborar allí. Porque, sinceramente, las condiciones que tienes que seguir, porque si no sigues un lineamiento, si no aplaudes, no puedes estar allí. Considero que es una falta de respeto al ser, por ser humano en sí, es una falta grave, ¿entiendes? Porque no puede ser manipulado. Ya esto se considera como una manipulación. Tienes que seguirme, si no, fuera. ¿Qué es esto? Explícame esta. Bueno, está buena esa pregunta, ¿no? Si vale la pena ser funcionario público hoy en día. Ante todo me gustaría iniciar mi respuesta señalando que siempre he tenido gran afinidad con la función pública. Estimo que si no hubiese sido por las circunstancias políticas del país, muy probablemente yo seguiría ejerciendo función pública en Venezuela porque me agrada. O sea, cuando yo me gradué hace 13 años, yo quería ser juez. Quería hacer carrera judicial, ser juez contencioso administrativo, eventualmente llegar al Tribunal Supremo de Justicia, pero de forma digna, ¿no? Ganándome ese lugar allí. No a través de concursos express o siendo un ampón de tribunales para lograr obtener un cargo, ¿no? Que pareciera ser eso los estándares del baremo que se examina hoy en día, ¿no? Ahora, apartando
esa afinidad que tú puedes sentir por la función pública, que desde ese punto de vista tú pudieras decir, vale la pena ser funcionario. Tenemos quizás la principal circunstancia hoy para pensárselo dos veces, que además de las directrices ideológicas que están presentes en cada uno de los rincones de la función pública en Venezuela, están pues las circunstancias salariales. Oye, los salarios que hoy en día paga la administración pública hacen muy difícil que tú puedas sobrevivir. Ni siquiera te estoy hablando de pagar lo mínimo. Una persona que te está ganando, un funcionario que gana 35.000 bolívares mensuales, 30.000, 25.000, cosas por el estilo, oye, no sé cómo están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, cuando llevamos eso a un contraste, ¿es mejor ir a la empresa privada? Bueno, no es que la empresa privada esté pagando salarios mucho mejores, pero quizás al menos te vas a sentir mejor contigo mismo y con tu conciencia trabajando en la empresa privada por salarios relativamente parecidos. En este instante, entre las tres opciones, trabajar en la función pública, trabajar en la empresa privada o trabajar por tu cuenta, quizás la que te puede dar mayores posibilidades de sobrevivir sea la de trabajar por tu cuenta. Claro, es que todo eso también dependerá de cómo te desenvuelves y qué habilidades tienes. Y yo también llegué a trabajar en libre ejercicio, pues, o sea, por mi cuenta hace 7 años, tenía mi propia oficina. Y caramba, Caracas es una ciudad muy dura para ser un abogado en el libre ejercicio. Desde los retrasos que había en la línea 1 del metro para poder ir al centro de Caracas a revisar un expediente, como el mismo hecho de que iba 7 veces al tribunal y no había pasado absolutamente nada. Era como que la diligencia que habías dejado allí, bueno, yo de verdad que no entiendo qué era lo que ocurría con los escritos que uno presentaba, porque sencillamente no se mueve eso. Entonces es bastante extenuante. El detalle está pues que los reales que cobres, esos reales son tuyos, y quizás eso te permite bandearte un poquito más en las circunstancias de hoy en día. Pero ante todo, además de los grandes problemas económicos que tiene el ciudadano de hoy en su bolsillo, pues para pagar lo esencial, creo que el aspecto de poder mirarte al espejo en las mañanas y dormir tranquilo se hace trascendental ante todas las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Eso pues me inclina cada vez más a dejar de lado como una opción la función pública, por lo menos para los que están oyendo, que están quizás observando como alternativa hacia dónde van a trabajar el día de hoy o el día de mañana. Siempre estuvo en la mente, desde mi óptica, ¿no?, ¿cuál era uno de los objetivos de los funcionarios públicos aquí? ¿Por qué la gente quería ser funcionario? Como les comenté, bueno, yo siento afinidad, me agrada la función pública y en algún momento de mi vida lo fui en virtud de esas circunstancias. Pero ante todo yo observo que uno de los principales objetivos que persigue un venezolano que quiere ser funcionario es que algún día se va a jubilar. O sea, la jubilación es un norte en la mente de todos los funcionarios públicos de Venezuela. El detalle está, compadre, que son 20, 25 años para tener esa jubilación, lo que significa que cuando tengas la jubilación, los mejores años de tu vida ya pasaron, ¿no? De modo que, más aún en estos momentos, esperar a que los mejores años de tu vida hayan pasado puede ser una decisión de vida que no tenga vuelta atrás. De allí que una sugerencia es que mediten un poquitico si el tema de la jubilación vale realmente la pena, porque con esa pensión, si es que te la pagan, no vas a hacer ni siquiera un mercado. De modo que recomiendo que mediten un poquitico más si lo de la jubilación vale realmente la pena. Muy bien. Como siempre, ya el tiempo nos comienza a premiar. No obstante, no puedo dejar ir a Alejandro de aquí sin hacerle una pregunta fundamental en esta clase de casos. Venezuela es, según todos los indicadores internacionales serios, uno de los países más corruptos del mundo. Y no estamos hablando de que está entre el top 10, probablemente esté entre el top 3 de los países más corruptos del mundo. Una vez que hemos hablado de cómo es la función pública, cómo el Estado es como patrono, parecería que la corrupción es causada por estas mismas políticas nocivas que el Estado implementa con sus propios trabajadores. ¿Cómo podríamos, Alejandro, en un proceso de regeneración de la función pública, solapar la corrupción hasta al menos hacerla mesurada o terminar eliminándola completamente?
Ay, ojalá no me hubieses hecho esa pregunta, porque creo que mi respuesta puede ser algo controversial aquí. La situación es tan compleja hoy en día porque se ha admitido hasta un punto tal la corrupción que, bueno, la corrupción no es nada más un tema generado por el Estado, sino por organizaciones criminales dentro del Estado. O sea, imagínate ya lo complejo que puede ser. O sea, cuando tú tienes el crimen organizado ejerciendo la función pública en tu país y los actos de gobierno, pues, honestamente, hace difícil cómo tú puedes reducir la corrupción en tu país. Bueno, ante todo, ¿cómo podemos mejorar la situación de la corrupción en Venezuela? Bueno, lo primero que hay que hacer es cambiar de gobierno, obvio, porque con este que tenemos hoy en día no hay ninguna posibilidad de mejoría. Sí, por aquí me están aplaudiendo por los que no pueden vernos en la radio. Pero bueno, mira, no solamente eso. Claro, cuando hay un cambio de gobierno, ¿esto qué significa? Bueno, el que llegue después no necesariamente es bueno o malo. Ante todo tenemos que elegir a un gobernante, a una autoridad que realmente tenga el deseo de hacer las cosas bien. Restablecer la autonomía de los poderes públicos es algo trascendental. Pero vienen entonces unos detalles complejos en materia económica. ¿Qué hacemos? No solamente para que los corruptos de hoy queden fuera y que además pues paguen por los delitos que han cometido, sino ¿y qué pasa entonces? Porque Venezuela tradicionalmente ha sido corrupto, nunca había sido tan terriblemente corrupto como ahora, pero siempre ha habido corrupción. Mira, una de las posibilidades que yo estoy viendo, dado la pérdida de valor del bolívar y la situación de poca disciplina fiscal que tiene nuestro país, es dolarizar la economía. Algunos me dirán, este tipo cómo se le ocurre decir eso, pero es que, bueno, hemos pulverizado el bolívar, no vale absolutamente nada y pareciera que son errores que se repiten una y otra vez. Con el tema de dolarizar la economía, ¿qué se pretende? Bueno, que por lo menos es esta guachafa de que entran unos dólares por PDVSA, nos los robamos todos, pero igualito el Banco Central de Venezuela me va a imprimir unos bolívares que ya no tienen respaldo porque los dólares no los comimos, pero los bolívares están allí y yo sigo pagando como si nada. Si tú dolarizas tu economía, los dólares que entras, con esos mismos dólares tienes que pagar la nómina. Y es más complejo, no es que no pueda haber corrupción, por supuesto que la hay, pero se te hace más incómodo si de verdad vas a tener un contralor poniéndole el ojo a las cosas, si vas a tener un BCB con la intención de hacer auditoría, tiene que restablecerse el control previo también. Hoy en día nada más con puro control posterior tú nunca sabes qué fue lo que pasó al inicio del ejercicio fiscal. Y bueno, mira, esta última pregunta era para hacer el programa completo con relación a esto, ¿no? Por aquí lo dejo. Muy bien. Amables, para cualquier comentario o pregunta, recuerde acceder a la página de Facebook del programa Valores Venezolanos y darle me gusta. Del mismo modo, allí tendrás a tu disposición todas las emisiones que se han hecho de tu programa Valores Venezolanos, para que la escuches nuevamente o puedas oírlas si no las has escuchado. Es evidente que en el día de hoy hemos tenido a un gran profesional, al doctor Alejandro Galotti, que ha sido claro, ha sido específico. No estamos con esto menoscabando en ningún aspecto el aspecto político, se le respeta la ideología a cada quien, pero como dice el viejo proverbio, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las cosas hay que verlas desde un punto de vista objetivo y no subjetivo, que es lo que está pasando hoy día. Si tú no estás conmigo, no vales nada. Si tú no lo haces como yo te digo, no sirves. Considero que el profesional debe respetarse, valorarse y sobre todo amarse. Cuando eso pase en Venezuela nuevamente, porque se ha pasado, ¿verdad? Evidentemente, tendremos el país que todos deseamos en cuanto al principio del respeto, ¿no? Porque hablar por hablar cualquiera lo hace. Lo importante es demostrar con hechos que lo que tú dices ser y hacer es lo que verdaderamente haces y eres. Amigos, amigas, con mi máximo respeto, tengo así un poquito de gripecita, ¿no? Esas cosas muy normales en un ser humano. Hemos tenido el inmenso placer de estar una vez más con todos ustedes en Valores Venezolanos, en el control técnico
el amigo Luis Ergueta. En los comentarios y preguntas, el doctor César Pérez Guevara, el entrevistado del día de hoy, el doctor Alejandro Galotti, un gran placer tenerlo por aquí, espero que se repita, por supuesto. De hecho, se va a repetir, ¿no? En efecto. Sí, sin lugar a dudas. De igual forma, gracias a la señora Miriam Gamboa, un servidor de ustedes, doctor César Pérez Barreto, todos bajo la dirección del doctor Romer Gil. Amables, hasta el próximo martes y tengan todos y todas muy buenos días. Amigo, amiga, ¿tiene usted un problema de inquilinato de local comercial o de vivienda? ¿Un divorcio? ¿Necesita un abogado que defienda sus derechos a través de un litigio o incluso de un amparo constitucional? Comuníquese con el doctor César Pérez Guevara a través de los teléfonos 0416-634-0972 y el 0424-136-7584, quien conjuntamente con sus asociados dará respuesta a sus problemas jurídicos en materia sustantiva civil y en cualquier clase de litigio ante los tribunales de la República. Esto fue Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica. Nos reencontramos en una próxima emisión a través de Radio 1, la radio que uno quiere.